¿Qué onda? ¿Cómo andan, chicos? El día de hoy vamos a estar reaccionando al video El origen de Xbox, la historia en un video. Sean todos bienvenidos y vamos a empezar de una vez, ¿no? Los respectivos créditos a Fede Lobo, que es el creador de video. Yo solo lo ando viendo con la bandita. Empezamos de una vez, empezamos a ver este video. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a una nueva historia en el canal del Fede Lobo. Vamos, hace rato no vi al Fede Lobo. A ver. Amigos, en este canal hacemos y nos rifamos videos espectaculares, épicos, como la historia de Nintendo. ¿Quién ya sabió? ¿Quién sabe la historia? ¿Quién sabe la historia? Cómo se quedó también la compañía de PlayStation. Te dejo estas historias épicas acá en la descripción. La verdad es que son videos que nos gustan muchísimo y si fuera nuestra carta de presentación, los dejaríamos y los mostraríamos a todo el mundo. El día de hoy toca seguir con esta saga de videos con otro pilar de los videojuegos. Hablamos de Xbox. ¡No me jodas! ¿De qué historias también quisieran que veamos? ¡Qué genial! Ah, no, ese es el otro, no era yo. Así es, hermanos, hoy comenzamos la historia de Xbox, llena de gente millonaria, muchas cajas X y muchos enojos. Que comience el video, por favor, hermanito, púchale play. Para hablar de la historia de Xbox, primero tenemos que saber la historia de aquel hombre que fundó una de las compañías más grandes del mundo. Este hombre se llama William Henry Gates III, mejor conocido como Bill Gates. Bill nació el 1 de octubre de 1955 y desde pequeño siempre demostró ser un prodigio para las matemáticas, lo que lo llevó ¿Cómo se llama? Por la programación y las enormes computadoras de aquellos tiempos. Al principio yo soy malo para la programación. Fuera abogado como él, pero con el tiempo le dio permiso de estudiar lo que le gustaba. Los años pasan y en el año de 1967 Bill entró a una escuela de mucho prestigio en Seattle, donde conoció a un buen muchacho llamado Paul Allen y desde entonces se hicieron muy amigos. Jugaban a los quemados, jugaban a la matatena. Bill estaba tan fascinado con el tema de la programación que a sus 13 años creó su primer programa por computadora, que consistía en el juego del gato digital. Después de graduarse en nuestro ¿A los 13 años? logró entrar a la prestigiosa Universidad de Harvard, aprobando el difícil examen de admisión con tan solo 10 errores en una prueba de 1600 preguntas. ¡A la bestia! Inteligente el Bill, ¿verdad? Yo fallaba de 10 preguntas, fallaba 8, mano. No, de veras, fuera de bromas. No, en serio. Una vez más, neta, güey, de convencer a Bill de estudiar leyes en Harvard, pero conforme iban pasando los meses, el joven volvió a abandonar la idea y poco a poco fue retomando materias y otros cursos enfocados a las matemáticas y a la computación. Por otro lado, su compita Paul se inscribió en la Universidad Estatal de Washington, pero a los 2 años dejó sus estudios para entrar a trabajar como programador en una compañía llamada Honeywell. Nuestro empresario hombre, William Henry Gates, conoció a otro jovenazo llamado Steve Ballmer, que igual era buenísimo para esto de las compus y además era muy sociable. Pero el que vino a moverlo todo fue el mismo Paul Allen, que comenzó a convencer a su amigo el Bill para dejar la universidad y formar juntos su propia compañía. Bill se lo pensó mucho porque a sus padres les preocupaba que él dejara la escuela y se convirtiera en un rebelde. Los papás de Bill andaban así de... Pero Bill se animó a dejar los estudios. Así me imagino yo también a mi mamá. En lo que probaba suerte. En caso de que su compañía no tuviera éxito, podría regresar a sus clases sin problema alguno. Paul también dejó su trabajo para concentrarse de lleno en este proyecto. Y fue así como en 1975, Gates y Paul echan a andar su propia empresa de software para computadora, que sería conocida como Microsoft, abreviatura para Micro Computer Software. Sin saberlo, este par de amigos acaban de crear una de las empresas más conocidas a nivel mundial. Así inicia esta historia, métele la intro. Wow. ¿Ustedes tuvieron Xbox? Yo al chile no. De un sistema operativo llamado MS2 en el año de 1981. No recuerdo. Creo que no. Una versión modificada de un sistema operativo originalmente llamado 86.2. Nuestros protagonistas lo modificaron para que fuera más amigable para la gente que no tenía tanto conocimiento de computación. Fue así como varias compañías muy importantes como IBM pagaron la licencia de MS2 para integrarlo en sus computadoras. Lamentablemente no todo fue felicidad
felicidad, porque en 1982 Paul Allen fue diagnosticado de una enfermedad llamada linfoma de Hodgkin, que consiste en la formación de células cancerígenas en el sistema linfático. ¿Qué La pedo? salud del pobre Paul comenzó a deteriorarse, así que se retiró prematuramente de la compañía, dejándole la mayoría de las acciones a Bill. El Gates se puso a trabajar muy duro en su proyecto más ambicioso, una interfaz visual para el sistema MS-2, que tardó muchos años en concretarse y fue lanzada hasta el año de 1975 ¡A la bestia! con el nombre oficial que todos hoy en día ya conocemos: Microsoft Windows. Yo lo conozco. Al Microsoft. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Microsoft Windows impactó al mundo entero, ya que fue la puerta de acceso a la computación para millones de personas que ya no tenían que aprender complejos códigos para ejecutar programas en sus equipos. Además, se podían abrir varios de ellos al mismo tiempo y ya no era necesario resetear todo el sistema para cambiar entre cada uno. Millones de compañías y corporaciones comenzaron a usarlo, ya que podían ejecutar lo que deseaban de manera rápida y sencilla en sus oficinas. ¿Qué pedo? Así como Bill Gates se convirtió en uno de los millonarios más jóvenes del mundo mundial. Salud, dinero y amor. Salud, Usando la vida desde joven. dinero y amor. Aquí no paró la cosa, porque en 1990 se pondría a la venta un paquete de aplicaciones esenciales en toda oficina, nombrado como Microsoft Office, que ofrecía esto la es Word, facilidad ¿no? para escribir en hojas Word, de texto y de cálculo. Microsoft PowerPoint. también comenzó a lanzar nuevas versiones de Windows con más funciones y nuevas Paint. características, también invirtiendo en tecnologías de hardware como mouse, teclados, cámaras web, etcétera, etcétera. En este punto, la compañía llegó a presentar un poco de interés en el desarrollo de software de videojuegos. En la versión 1.0 de Windows, por ejemplo, se introdujo ¿El solitario? un pequeño videojuego llamado Reversi. Con el tiempo, los jueguitos en las demás Ah, el versiones solitario de es el de Windows ajedrez, eran ¿no? más ¿O qué pedo? elaborados y encontrábamos Ah, solitario, juegos como ahí está, Solitario, güey. Carta Blanca, Corazones, Sky Free, Hover y por supuesto Buscaminas. Uy, uy, Nomás de uy, uy, uy. acordarme del Buscaminas ya me empezaron a doler las rodillas. Durante los 80 A mí y también, inicios de los hace 90, rato. la compañía invirtió algo de capital en la creación de una subdivisión que se dedicaba a publicar videojuegos exclusivos para las computadoras. Uno de los líderes de esta división era un programador llamado Ed Fries, que trabajaba en el área de Office, pero se salió porque consideraba los videojuegos como una gran oportunidad de crecimiento. Entre los títulos que se publicaron en esta etapa tenemos los Microsoft Flight Simulator, Microsoft Golf, Monster Truck Madness, Midtown Madness, Crimson Skies, ¿qué juegos, Freelancer y Su Tycoon. Pero dentro Ah, de ese todos sí, ellos sí vi, sí vi. sobresalía un juego donde podíamos controlar a muchas civilizaciones importantes de la historia universal. Uno de los primeros juegos que realmente Age of nos Empires. enseñó sobre historia. Hablamos de Oh, Age ese es of el Empires. Age of Yo Empires, aprendí de güey. historia gracias al Age of Empires. Sí, niño, sí. Ujú. Si quieres te puedo contar la historia de todo Mesopotamia. No, gracias. Bueno. También tengo el Encarta Civilito. Ay, güey. Hazle En este carta, punto, cuando güey. La compañía diseñó Uy. una serie de herramientas de desarrollo y programación muy efectivas a las que le pusieron por nombre DirectX. Gracias a esto, los programadores usaban mejor las capacidades del hardware, sacándole más provecho. Atentos con el nombre de DirectX, porque gracias Me suena, a me este suena. conjunto de herramientas, la Xbox nació. Pero no se emocionen todavía, que aún falta algo de tiempo para tener ya la consola. Primero hay que contar la historia de uno de los titanes en la industria del videojuego. Te vamos a hablar de un señor llamado Gabe Newell, el hombre que posteriormente fundó una compañía llamada Valve y se ¿Es el de convirtió en Valve? multimillonario gracias al PC Gaming. De nuevo volvieron a cruzarse dos canales. Gabe trabajaba en Microsoft. ¡A la durante el bestia! lanzamiento del DirectX, Con y fue uno de los Microsoft desarrolladores se clave juntó para la creación de una de varios- las mejores versiones de varias Windows, compañías de la videojuegos. versión 95. Uy, Newell la estaba 95. muy ocupado, pero usaba sus tiempos libres ¿Está para jugando jugar en Dota? la computadora. Entre sus títulos favoritos estaba nada más y nada menos conozco que esto. Doom de ID Software. Sí, 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 sí. No lo pude jugar, pero sí, sí lo vi, sí lo vi. Maravillado por el motor gráfico de este juegazo, Gabe analizó su código y se dio cuenta de que podía crear una versión de Doom para Windows usando el DirectX. Inmediatamente la gente de Microsoft contactó a ID Software para No creo que proponerles armar ports especiales de Doom 1 y 2 para Windows 95. Lo mejor del trato es que Microsoft lo haría sin cobrar ni un Wow, solo wow, wow, dólar, wow. además de que las ganancias enteras
después irían directo a ID Software. Los de ID dieron luz verde al proyecto y fue el mismo Gabe Newell el que trabajó muy duro para traer a Windows una de las mejores versiones de todo. Este trabajo le demostró a los desarrolladores en general que DirectX era un paquete de herramientas más que valioso y muchos comenzaron a tomar en cuenta Windows como una buena opción para lanzar sus juegos. Gabe Newell saldría de Microsoft en el año de 1996. ¿Cuándo aparece Steam? Y para ese entonces DirectX se había cimentado como uno de los paquetes de desarrollo más conocidos. Pero aún con todas estas ventajas en la empresa, no estaban tan interesados en los videojuegos. Sus mayores inversiones estaban enfocadas aún en el Office y en sistemas para oficinas. Bueno, lo intentamos. Pero con lo que no contaba Bill y sus aliados es que uno de sus competidores más serios estaba ganando ¿Qué pasó? en el entretenimiento electrónico. Sí, hablamos de nada más y nada menos que de Sony. Yo quiero mucho a PlayStation. Sony estaba Yo vendiendo quiero mucho. millones en la industria de los videojuegos con su sistema PlayStation y ahora estaban planeando conquistar el mundo con su segunda consola, PlayStation 2, una máquina multimedia todopoderosa Maquinón. que se decía Mira esa podría belleza. cumplir de ¿Qué mejor pedo? forma varias de las Mira esa funciones de una belleza. computadora para el hogar. Bill Pechos Parados Gates trató de acercarse a Sony para proponerles que Microsoft creara un sistema operativo exclusivo para esta consola, pero los japoneses no estaban interesados. Ellos crearían su propio sistema operativo sin compañías gringas ni esas cosas de Windows del diablo. El proyecto sonaba más Windows que del diablo. peligroso, porque Sony en realidad podría comerle el terreno a las computadoras para el hogar. Primero por el Emotion Engine, procesador que mostraba millones de polígonos en pantalla. Pero lo segundo era lo más preocupante, porque el PlayStation 2 distribuía una versión oficial de un nuevo sistema operativo llamado Linux, diseñado específicamente para el PlayStation 2. Bill ya andaba así de... No me cansaré de repetirlo. Tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin guerrero. En chinga, el Bill le encargó a los miembros del directo de DirectX un reporte. En Linux detallado funcionan sobre muchas el Emotion cosas. Engine, y se puso a estudiar y a estudiar. Mientras el magnate andaba estudiando al Play 2, nosotros Pero mejor tampoco hay pasemos tantas. a otro lado de la compañía, porque por allá las oficinas andan pasando cosas muy importantes. Sí. Al mismo tiempo, un pequeño grupo de empleados en ¿Qué pasó? Microsoft tomó la iniciativa para contrarrestar a Sony, usando el DirectX para crear un puente entre las consolas y la PC. Si Microsoft pretendía salir victoriosa ante la amenaza de Sony, entonces debían de llevar la guerra en el mismo campo de batalla que los japoneses ya habían dominado. Microsoft debía crear su propia consola. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Así es, perros. Este pequeño grupo de empleados en Microsoft tenían una idea muy bien armada sobre una nueva consola. Pero sabían que su rango dentro de la compañía era muy bajo, por lo que tendrían que convencer a Bill Gates de alguna forma. Por eso es que le pidieron a Ed Fries que fuera el portavoz de esta nueva idea, ya que para ese entonces el manager había formado una muy buena reputación dentro de Microsoft. En unos cuantos meses, el grupo perfeccionó la propuesta de esta nueva consola, la cual tenía el nombre en código DirectX Box, pero para abreviarlo lo llamaban Xbox, ¿no? Xbox es caja. Que se estaba usando en este proyecto la mejor tecnología de ¿Caja X o qué pedo? hasta este momento. Ya con este nombre, el proyecto fue presentado en una junta directiva, donde el jefe de jefes, Bill Gates, estaba también presente. Los argumentos del equipo de DirectX eran bastante sólidos y todo iba acorde al plan. Pero con lo que no contaban los protagonistas es que dentro de Microsoft existió un segundo grupo de personas interesadas en armar una consola de videojuegos. Esta otra división originalmente estaba encargada de productos como Windows CE, un sistema operativo diseñado para consumir menos recursos, que se ejecutaba en algunos equipos electrónicos portátiles. Este segundo grupo venía bien en serio, porque en algún momento trabajaron para Sega, que les encargó una versión personalizada de Windows CE para el Dreamcast. Además, ya tenían experiencia en producción Sega, de consolas entonces. de videojuegos, porque también habían colaborado con Panasonic en la creación de su sistema 3DO. Cuidado, grupo. Me gustaría tener la consola de Panasonic. Cuidado.
Oh, pero el equipo de DirectX no era tonto, no. Ellos traían un as bajo la manga, una consola prototipo que armaron clandestinamente, usando componentes de computadora. Ahí mismo en vivo y en directo, dieron una demostración de su prototipo, y Bill Gates se fue para atrás al ver lo rápido que arrancaba la más reciente versión de su Windows en esta maquinita. Gates se sorprendió tanto que les pidió que varias veces reiniciaran el sistema para comprobar que no era mera suerte. Por cierto, que algunos de los demos ejecutaban un emulador de PlayStation desde Windows para demostrar lo flexibles que eran los programas funcionando con DirectX. Así es, perros. Juegos de PlayStation sirvieron para convencer a Bill Gates de meterse en el negocio de videojuegos. ¡Qué ironía! Así fue como Bill Gates terminó escogiendo el proyecto del equipo DirectX, porque fueron genial los que mostraron algo en vivo. Decimos todos, vivan los jóvenes emprendedores, viva la tecnología. Nuestros héroes ya andaban festejando, sacando la champaña y festejando con el Master Chief. Pero Bill Gates puso una última condición. También se debería convencer a su mano derecha, Steve Ballmer. ¿Recuerdan a Steve? Aquel jovenazo que Bill conoció en Harvard y que era re bueno para las relaciones públicas. Ese mero se convirtió en jefe ejecutivo de Microsoft y era todo un hombre de negocios. Y al ver que la nueva propuesta se trataba de una consola de videojuegos, dijo: No, fíjate que no. Uy, no, ya valió madres, ya no va a haber Xbox, ¿eh? ¿Qué pedo? Valió. Adiós a Marcus Phoenix, adiós a la chuletita de la Cortana. Despídanse todos, hágale así, hágale. Me gustan estas peleas entre compañías, pero es como una guerra de progreso. El índice de riesgo era alto. Además, Microsoft no conocía tan bien el negocio. A Steve le pareció feo, pero me llama mucho la atención. Así, cuando ellos se dieron a conocer por software de productividad y no de entretenimiento. Pero el equipo de DirectX sí que sabía lo que hacían, ya que desde que habían salido de la universidad estuvieron muy apegados al desarrollo de videojuegos. Después de muchas largas pláticas sobre este tema, y después de muchas veces en que Steve dijo que no, Tom Ballmer al fin comprendió que este era un paso riesgoso pero necesario para que Microsoft se mantuviera a la vanguardia y explorara nuevas alternativas de negocio. El encargado de supervisar la creación de la consola sería Rick Thompson, encargado de la división de hardware de Microsoft. Rick, para producir consolas en masa, me gusta mucho que la guerra de progreso dio la creación al avance de videojuegos. Porque sabían que las consolas normalmente se venden con un gran margen de pérdida y el negocio tarda en ser rentable. Sin opciones, Bill se dejó de tonteras y envió a Rick y a su equipo directo a visitar las oficinas de Nintendo para ver si existía la posibilidad de comprar la compañía entera, a la vez de ofreciendo una cantidad cercana a los $25,000 millones. El presidente no son 25 millones, que en ese entonces era Minoru son 25,000 millones. Que esto era una broma y simplemente reaccionó así. Pues, ¿cómo se puede reír tanto? ¿Qué pedo? Nadie quiso ayudarlos, así que Microsoft decidió armar la producción ellos mismos. Fue en este proceso cuando decidieron que no era buena idea integrar una versión de Windows. Quería unirse contra PlayStation, pero dijo, pues ya ni quieres apoyar, entonces yo le entro solo. Yo no sé, nuestros protagonistas tomaron el código principal de Windows a huevo y le ajustaron para crear una mucho más sencilla. A ver. Pero lo que no sabían es que esto iba a recontraemperrar a Bill Gates, que llegó un 14 de febrero a la junta corporativa. A ver. Se presentaría el hardware final. Bill llegó con los pechos de fuera, encabronado, cabreado, rabioso, enfurecido. A ver. Para él era una completa falta de respeto que este sistema trajera una versión de Windows recortada y modificada. Esto era un insulto a toda su historia. Era como si quisieran deshacerse de todo rastro característico de Windows. Ya denle su balón al Bill, ya se puso a llorar. Señor, respete. Pinche viejo mam. El regaño duró por horas y horas, y hasta el equipo de DirectX respondieron que sin problemas podía cancelar el proyecto, ya que hasta ese momento no había sido anunciado en ningún lado. Parecía que este era el final de su camino videojueguil, pero antes de tomar una decisión precipitada, los ejecutivos en la junta se detuvieron a pensar muy seriamente en su competencia. A Gates no le parecía nadita la idea de que Sony se posicionara con su PlayStation 2 por encima de las computadoras con Windows.
De una consola que se posiciona una computadora encima de una... Digo, una consola está encima de una computadora. Así es como oficialmente Xbox había nacido, con una inversión inicial de $1,000 millones. A la bestia. Dineros, invierto que invierto, gasto que gasto. La única manera de vencer a una consola es creando nuestra propia consola. Para construir un prototipo real y funcional en tan solo un mes. A diferencia del PlayStation 2, la Xbox ya traía de fábrica un disco duro de alta capacidad y un puerto Ethernet. También se contactó con un diseñador industrial llamado Horace Luke, el responsable de colocar todo este hardware en una carcasa bonita y llamativa. El Horacio se puso a chambear en un gabinete que fuera impactante y dejara en claro que esta consola era bien poderosísima. Fue así que diseñó una enorme X de aluminio, perros. ¿Qué? ¿La consola es una X? ¿Qué es esta mierda? ¿La consola es una X? 3 gabinetes de prueba que serían usados para presentar el proyecto en un evento ¡Ay, llamado 3! Game Developers Conference del año 2000. A ver. Muchas cosas pasaron en este evento y a nuestros héroes de DirectX casi les da la pálida. Los 3 equipos de prueba se averiaron en la transportación. ¿Qué? Y se tuvieron que abrir para volver a soldarlos a horas de la presentación. Aquí ¿Qué? hay un nombre muy importante para la historia de Microsoft. Su nombre es Seamus Blackley, un programador y diseñador que había diseñado años antes un videojuego de Jurassic Park conocido como Trespasser. Aquel juego fue un fracaso, pero su trabajo sorprendió a Bill Gates, que le ofreció un puesto en su compañía, y desde entonces Blackley trabajó mucho para dejar atrás aquel error en Jurassic Park. En fin, con todo y que las consolas anduvieron fallando, Bill Gates tomó el escenario para hablar del sistema que tenían en preproducción, aclarando que sería una consola muy poderosa y que estaría enfocada en la programación para todos los desarrolladores. Blackley también subió al escenario para hablar de varios demos técnicos que tenían preparados, además de la capacidad técnica de la consola. La presentación fue un exitazo. Desarrolladores y publishers comenzaron a tomar en serio el proyecto de Microsoft. El diseño no les gustaba tanto, pero todo el apartado no está chido, pero está genial. Muy bien. El equipo de marketing sabía que ya era momento de decidir el nombre final del sistema y se hicieron cientos de pruebas para elegir un mejor nombre, pero al final se eligió el de Xbox porque se consideró que englobaba la filosofía de la consola. El diseño de la caja o de la carcasa no es lo principal. Lo que importan son los juegos y el contenido. Xbox venía en serio a conquistar el mundo de los videojuegos. Tenían el dinero y tenían a la gente. Rick Thompson dejaría Microsoft de manera prematura, por lo que ahora el nuevo encargado del proyecto sería un hombre llamado Robbie Back, que no tenía mucho conocimiento de la industria, pero era bien. No sé de qué hablan, pero por dos. Sabía que para poder lanzar el sistema en año y medio debía contratar a mucha gente, además de tener un lugar exclusivo para trabajar. Así se contrataron a más de 200 personas a la se bestia. llevaron a un campus por separado. Órale, Microsoft sí tiene lana, ¿verdad? Para patrocinar. ¿No me querrán dar dinero para mi puesto de quesadillas? Güey. A mí también, güey. Como bien sabemos, un buen sistema no es nada sin épicos juegos. Así que Microsoft mandó a sus empleados a visitar las oficinas principales de los ¿Cómo puedo publishers más mostrar grandes del la mundo, potencia como de Electronic este Arts, sistema? Square Enix y Midway, con para juegos? sacar los millones y comprarlos. Pero estas negociaciones no avanzaron, así que en vez de comprarlos a todos, solo los convencieron de publicar algunos títulos exclusivos para su plataforma. Es en este punto cuando Microsoft se ganó a un valioso aliado. Microsoft se hizo muy amiguito Halo, de Sega. Así es. Para el año 2000, Sega ya tenía a la venta su última consola, Dreamcast, pero no les estaba yendo como esperaban. Así que uno de los altos mandos de Sega, llamado Isao Okawa, contactó al Bill Gates para ofrecerle un trato especial. Isao le propuso que metieran un modo de compatibilidad al Xbox para que pudiera reproducir títulos para el Dreamcast, mientras Sega pedía a cambio que hubiera una interconexión del servicio en línea de Dreamcast con el de Xbox. En un inicio, Bill Gates se mostró interesado. Podría tener más juegos en su sistema, pero con el tiempo terminó rechazando la oferta, pues preferían mantener a su base de usuarios dentro de su propia infraestructura en línea. Se dice que al no llegar a un acuerdo oficial, el Isao aún así ofreció el apoyo de Sega como una agencia de asesoría, pues ellos tenían mucha experiencia en cómo funcionaba la industria de las consolas. Qué guapo, ¿no? Okawa Qué ofreció chido. lanzar algunos de sus videojuegos para el Xbox. Qué chido, ¿no? Sabían ¿Qué pedo? que dentro de poco tendrían que abandonar su sistema de negocio para convertirse en un publisher que solo se dedicaría a desarrollar videojuegos y ya no a producir consolas. Adiós a Sega, adiós para siempre. Adiós, vaquero.
Microsoft Güey, yo no quisiera dejaba tener de estar al pendiente una de consola de nuevos talentos Sega, güey, al chile. desarrolladores, y así conocieron un estudio llamado Bungie Inc., que ya habían trabajado en algunos videojuegos tanquecito. para Mac, que luego fueron porteados para Microsoft. En ese entonces, Bungie ya estaba trabajando en un Parece proyecto Army Men, de ¿no? estrategia muy ambicioso y revolucionario, que tenía como concepto batallas a gran escala, donde se podía combatir a pie y también en vehículos. La idea era armarlo como un juego de acción en tercera persona, pero más tarde mejor se convirtió en una experiencia en primera persona. Este proyecto fue presentado ¿ese al es mismísimo Halo? Steve Jobs, ¿O que se Doom? quedó tan impresionado que aceptó presentarlo en una conferencia de prensa de Mac. Tal proyecto fue presentado en la conferencia de Macworld bajo el nombre de ¡Ah, es Halo! ¡Es Halo! Yo jugué al Halo. Yo jugué al Halo, güey. Yo jugué al Halo, güey. Solo una vez, pero qué hermoso. Perros. Estos son los orígenes de Halo, y seguro te fuiste para atrás al saber que originalmente estaba siendo apoyado por el mismísimo Steve Jobs. Sí, eso sí no me lo que esperaba. Este hombre no contaba es que un año después Microsoft llegaría con Bungie y huevos que lo compra. Y es que en Bungie valoraban mucho el apoyo de Steve Jobs, pero sabían que necesitaban una fuerte inversión de dinero para llevar a Halo a su máximo potencial. A partir de este punto, el equipo se puso a trabajar para optimizar todo lo que llevaban trabajado para Mac, pero ahora para el Xbox, algo que no fue nada sencillo, ya que sí, la consola era muy poderosa, pero tenía especificaciones muy diferentes a las de una Mac de gama alta. No. Fue entonces cuando Steve Jobs, Wow. recontraemperrado, le llamó a Steve Ballmer. Para él, haber comprado un estudio que estaba enfocado en Mac era un movimiento bastante bajo. Ballmer no pudo calmar el enojo de Jobs, así que Ed Fries le marcó directamente al magnate para calmar la situación, ofreciendo lanzar para Mac varios juegos exitosos de Windows. Steve aceptó, pero a con ver, la a ver. única condición de que Ed Fries acudiera a varias conferencias de Mac para que fuera él mismo quien anunciara esta colaboración. Estás algo tenso, ¿eh? En fin, en Microsoft Pues sí es sabían que el Microsoft apoyo de uno o dos contra- estudios norteamericanos no bastaba, así que una vez contra más, él mandó a sus iOS, ¿no? ejecutivos a viajar por Pero el si es que no me la sé, mundo a ¿eh? convencer a más desarrolladoras a entrarle a la Xbox. Don Gates sabía que uno de los territorios más relevantes era el japonés, y aunque no fueron tan tomados en cuenta, sí consiguió que otras empresas como Tecmo, Namco, Capcom y Konami lanzaran Uy, algunos de güey. sus juegos en la Xbox. Compañotas, güey. Aquí viene un dato muy curioso, porque en ese mismo periodo un equipo de desarrollo británico se acercó a Microsoft para mostrar un prototipo en el que habían estado trabajando durante muchos años. Originalmente ya habían lanzado 2 entregas de su juego, pero ahora estaban por revolucionar la fórmula a un entorno Pero ese en GTA ¿es GTA? dimensiones. Los directivos de Microsoft lo consideraron demasiado complejo y extraño. No se parecía a nada de lo que conocían, y además estaba enfocado para mayores de 17 años, por lo que Microsoft dejó pasar la oportunidad de invertir en aquel proyecto. Tiempo después, Bill Gates y Microsoft se fueron para atrás, porque este proyecto se trataba de nada más y nada menos que de Grand Theft Auto 3. Algunos meses después, Microsoft Híjole. se lamentaría su decisión, pero al menos consiguieron convencer a Rockstar para que publicara también el juego en su sistema. Con el tiempo encima, pero con muchas ganas Bueno, pues de se triunfar en la chingó. industria, Microsoft ahora sí presentaría oficialmente el diseño final de la consola en el evento A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. CES en 2001. For the first time, let me now unveil Xbox. Déjenme presentarles. En ese momento, Cell Qué hermosa. sintió el verdadero terror. Me gustaría ver el mando. Solo, la mismísima A la era Roca. confinada, ya que se consideró que la personalidad de este mamado hombre era la estrella ideal para contrastar a Bill Gates. I mean, The Rock doesn't impress easily, Bill, you know that, but I'm pretty damn impressed with what we're seeing here today. And considering that this Xbox at this moment is only running on Intérprete de 1/5 potencial of del the sistema es system's power, impresionante. it's very impressive. Bill, do you have any Bill, ¿tienes una idea idea de cómo what The sería Rock would si be like funcionara if en la he quinta were parte? only running on 1/5 of his power? Well, I would think that. It doesn't matter what you think, Bill. La Roca me cae muy bien, ¿eh? Ya nada más faltaba que llevara La Roca. Toretto, se hubiera puesto cabrón. Oye, de sí. rol.
La prensa ¿A especializada huevo? se llevó una buena impresión sobre lo que mostró Microsoft, pero aún estaban escépticos sobre qué tanto podían sobresalir con tanta competencia. Además, algo que se criticaba mucho era el tamaño del control y de la consola. Ah, El Xbox sí es traía grande, de ¿eh? fábrica 4 puertos para conectar 4 controles al mismo tiempo, mientras que cada control tenía una ranura para tarjetas de memoria. La consola también incluía un disco duro de 8 GB para guardar partidas y contenido descargable. A Microsoft le valieron piso de todas estas críticas. La bestia. Siguieron presentando su Xbox en diferentes eventos en los que Halo siempre acaparaba las miradas de los asistentes. Es que Halo es causando Halo, mucha güey. expectativa por su primer demo jugable que estaría disponible en E3 2001. Pero fue Uy, un güey. evento donde el caos y la destrucción llegó a Microsoft. Todo comenzó en una conferencia de prensa llena de problemas en la cual Robbie Back estaba por encender por primera vez una de las consolas finales en tiempo real. Para la mala suerte de Robbie, el sistema elegido nunca había presentado una falla técnica, pero mero en la presentación no prendió. ¿Qué? ¡Hijo de su madre por segunda vez! El segundo problema que se les presentó fue que el demo de Halo mostraba un desempeño bastante deficiente en las partidas multijugador. La gente comenzó a opinar negativamente y se comenzó a pensar que Microsoft estaba aferrada en lanzar un sistema mal optimizado con tal de quitarle visibilidad a Sony. Hasta uno de los ejecutivos de Sega of America, llamado Peter Moore, se acercó a Back para decirle que su proyecto no iba por buen camino. La consola no estaba siendo atractiva ni para los desarrolladores ni para los consumidores. Wow. Lo dice tan brusco. Moore no se lo dijo en mal plan. Sega realmente quería que Microsoft triunfara. A ellos les convenía ahora que estaban abandonando la producción de consolas. Tomando en cuenta sus pues sí. comentarios y con un nudo en la garganta, Robbie presentó su renuncia ante sus patrones Gates y Ballmer, pues consideraba que les había fallado. No, ni mergas, dijeron los patrones, que aún confiaban en él, viendo que contaba con todas las aptitudes para sacar adelante la Xbox. Back comenzó a trabajar a marchas forzadas, día y noche y mano a mano. Güey, ¿cuántas consolas quise tener, güey, dando en su su máximo tiempo? esfuerzo para la fecha de lanzamiento el 15 de noviembre del 2001. Las fábricas de producción también operaban a toda su capacidad. Uy. El proveedor del Ay, güey, chipset ay, de güey. video principal, que era Uy, güey. produjo a velocidad Uy, récord güey. las unidades necesarias para cada placa base. La agenda de distribución Es como si estaba viera tan mi apretada historia, que literalmente. Microsoft Mi contrató historia todavía gamer, más güey. fábricas para apoyar en varios de los procesos de producción, algunas ubicadas en territorio mexicano. ¿No te parece eso curioso? Así es, muy curioso. Todo el equipo de desarrollo trabajó con todo lo que tenían para conseguir lanzar a tiempo para las festividades navideñas del 2001. Con A lo la que bestia. no contaban es que un terrible acto terrorista sacudiría toda la No. nación Ah, la norteamericana bestia en es mes el de de las septiembre. dos, ¿no? Este día De las histórico dos. causó un periodo de recesión económica Híjole. en Estados Unidos, por lo que muchas compañías optaron por retrasar el lanzamiento de sus productos estrella hasta el 2002. Aún con el panorama, varios analistas y hasta el mismo alcalde de Nueva York alentaron a Wow. que Microsoft no cambiara sus planes de lanzamiento, como una muestra de que la nación no Oh, se wow, wow, deja wow. caer ante estas grandes adversidades. Contra todo pronóstico, el valiente Microsoft lanzaría su Xbox en un magno evento de lanzamiento el 15 de noviembre como se tenía planeado. El mismo Bill Gates anduvo por Times Square para entregar Uy, uy, el uy, primer uy, uy. Xbox a su primer cliente, que por ser Uy. el que llegó primero a formarse, se le regaló la consola. ¿Qué? Se lo dejó jugar con Bill Gates y hasta lo mandaron en limusina de ¿Qué? vuelta a su casa. ¿Qué También chingado? fueron al evento varias celebridades de Hollywood, incluyendo a La Roca, que retó al Bill a jugar Dead or Alive 3. El lanzamiento terminó No, con es que, Seamus Blackey ¿cuándo vas a declarándose tener el la oportunidad novio, de su padrino del retar a mundo fue Bill el Gates mismo en un Bill videojuego, Gates. güey? El Xbox se vendió en un paquete base de $299. Ah, con un $300. control y la consola. Parte de los mejores títulos en el lanzamiento fueron Arctic Ah, yo- Thunder, Dark Summit, Sí, sí, Dead or sí. Alive 3, Fusion Frenzy, Madden NFL 2002, Sí, Oddworld, hay varios Mod juegos que no Odyssey, jugué, pero Project sí vi. Gotham Racing, Tony Sí los Hawk, pude ver. Pro Skater Sí, también lo vi. 2X También. y por supuesto Halo Combat Evolved. Con todas las malas críticas a su demo Uy, del qué pasado de genial, 3 kilos güey, y qué medio, genial, lo qué que más genial. llamaba la atención entre los que compraban la Xbox. Bungie corrigió la gran mayoría de problemas técnicos y así el juego se colocó como uno de los más vendidos en aquella Halo temporada Combat navideña, Evolved. impulsando las ventas de más de 1 millón de consolas Xbox. Halo fue aclamado como uno de los shooters en primera persona más revolucionarios de aquella era, destacando por su épico modo multijugador en pantalla dividida. A la Pero bestia, más ¿hasta allá de ese 4? modo, la gente comenzó a aprovechar al máximo
máximo el puerto Ethernet, ya que también funcionaba para interconectar otras consolas localmente. Cientos de jugadores otras armaban consolas pantallas locas con muchas teles y consolas, algo así como los gamers de PC que se juntaban para armar LAN parties, festejando su virginidad. Ah, ya recordé. No, no es burla. Ya recordé esta parte. Exactamente igual. Pero este puerto Ethernet aún tenía un propósito más grande por cumplir. En Microsoft estaban interesados en crear un servicio en línea más complejo. Ya cuando se montaron los servidores y el servicio en forma, los altos mandos calcularon que la operación de esta red era muy costosa. Así que se comenzó a pensar en la idea de que el jugador no es gasto, es inversión. Mensual. Varios ejecutivos de Xbox no estaban muy de acuerdo porque esta misma clase de conexión era gratis para PC. Pero después de debates, se llegó al acuerdo de establecer una cuota fija mensual, siempre y cuando se brindara los pases de batalla que valiera la pena. El servicio sería presentado en el E3 del 2002. Digo, los pases Xbox Live, y se puso a la venta en noviembre de este mismo año con un kit de bienvenida que incluía la membresía y una diadema de intercomunicación. Xbox Live fue ganando millones de suscriptores con el paso de los meses, porque la gente se sentía atraída por funciones únicas, como una lista de amigos en línea, descarga invitar de amigos para ciertos juegos y chat de voz en tiempo real. Lo mejor es que todo es como tener Discord, ¿no? Nombre de usuario principal para llevar un mejor registro de tu actividad en línea. Así es, aquí nació nada más y nada menos que el Gamer Tag. El Gamer Tag. Xbox la rompió con este movimiento. Hasta el momento. El Gamer Tag, güey, ya recordé. PlayStation 2 ya contaba con la opción de jugar en línea. A ver, yo nunca tuve la Xbox, ¿no? Pero es como que recuerdos de escuchar y mirar. Y era muchísimo más sencilla. Por otro lado, Nintendo no puso demasiada atención al juego en línea porque no consideraban tan importante esta característica para su GameCube. Asimismo, Xbox sería de los pioneros en introducir. Pero también me gusta mucho Nintendo. Sus consolas son geniales. El sistema no estaba libre de quejas, ya que todo el mundo decía que el tamaño de la consola y el control eran demasiado grandes, sobre todo el público japonés, ya que la mayoría de gente por allá tienen manos pequeñas. No se preocupen que en el 2002 Microsoft resolvió el asunto, lanzando un modelo de control llamado S, que ya venía en un tamaño mucho más pequeño y cómodo. También había quejas sobre la limitada reproducción multimedia, lo que fue a propósito para que la Xbox costara más barata, ya que si Microsoft quería activar esta característica, tendría que pagar una licencia de uso, que se cobraba por los derechos de introducir un software de reproducción de películas. Microsoft lanzó las computadoras tienen, para ¿no? reproducir DVDs para que fuera el comprador el que pagara por esta licencia. Bien pensado, Woody. Me gusta tu Ahora ya no usan CDs, ya no se usa. Microsoft daría a conocer un anuncio muy especial que sorprendió a millones de fanáticos nintenderos. Luego de estar por mucho tiempo negociándolo, la compañía compró el equipo creativo conocido como Rare por $375 millones. ¿Cómo es esto posible? Si por muchos años Rare era desarrolladora exclusiva de Nintendo. ¿Quieren saber la verdad de por qué Rare se separó de Nintendo? ¿Quieren o no? No será mucha molestia. Para nada, señor Girafales. Fíjate que te cuento que resulta que Rare nunca fue propiedad de Nintendo por completo. La gran N tenía un porcentaje del 49% de las acciones de este estudio. El otro 51% lo tenían los fundadores originales de Rare, los conocidos hermanos Stamper. En la época dorada de la compañía, los Stamper esperaron a que Nintendo comprara el porcentaje que faltaba, pero jamás se llegó a ningún acuerdo, por lo que los dueños de Rare comenzaron a tener sentimientos encontrados de seguir trabajando para los japoneses, pues sentían que no eran tan valorados ni queridos como pensaban. Rare siguió trabajando de la manera más profesional posible, pero en algún momento comenzaron de rebeldes cambiando la temática de algunos de sus juegos, por ejemplo de este llamado Conker, el cual volvieron más violento y bizarro que todos los demás que habían creado. Esto se debía a dos cosas: que la gente criticaba a Rare por solo crear juegos para niños y también lo hacían para rebelarse un poco contra Nintendo. Aún con el contenido, la gran N dio el permiso de que Conker saliera a la venta, con algunos cambios y el corte de algunas cinemáticas. Revelo que me reveló. Después de acabar su la pelea contra publishers, los líderes de Rare le la pelea de publishers para tener publishers, porque los costos de producción estaban aumentando, pero los japoneses nomás dijeron que no, y este fue el punto Nel, carnal, los Nel. hermanos Stamper comenzaron a tomar en serio otras ofertas, y es que para aquel momento Activision y Microsoft querían comprarlos. ¿Activision?
Gates y sus aliados tomaron la oportunidad y otra vez desembolsaron los millones. Y desde este momento, Rare se vio obligada a trabajar en títulos exclusivos para Xbox, por lo que a partir de aquí solo se quedó con sus propiedades intelectuales como Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Conker y Killer Instinct. Cabe aclarar que Microsoft todavía le dio la oportunidad a Rare de seguir desarrollando videojuegos. Pueden sacar jueguitos para el Nintendo. El rompimiento entre la gran N y Rare no fue así de malo, por lo que más adelante tuvimos juegazos como Diddy Kong Racing. Lo malo es que otros títulos como GoldenEye compartían la licencia entre varias empresas. Una era Nintendo, otra Rare y la otra MGM. No se preocupen que recientemente se arregló ya esta disputa y ahora el juego puede comprarse en plataformas digitales. Pues eso era la Switch. Rare fue una adquisición épica para Microsoft, pero los primeros títulos para Xbox no tuvieron tantas buenas ventas como se esperaba, por lo que mejor los pusieron a chambear en otros proyectos para la que vendría a ser la sucesora de Xbox, pero esa es otra historia. Además, Bill Gates yo conozco esa consola. Que estrenaría a finales la tenía del un compa. 2004. Así es, perros. Halo 2. Cuando se estrenó Halo 2. Halo 2. ¡Uy, qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Estoy igual, güey. Y así. Toda expectativa de ventas. La clave de su éxito voy a despertar a toda mi familia. Que consolidó al título como el juego más popular en todo el servicio de Xbox Live. La gente estaba tan emocionada que la Xbox también rompió récords de ventas por el mundo. Bueno, menos en Japón, porque ya son muy nacionalistas y no les gusta mucho la idea de comprar una consola norteamericana. ¿Cómo eres de mamón, cabrón? La presencia de Xbox también se consolidó en territorio latinoamericano, empujando en países como México. La compañía fue de las primeras en formalizar su operación en nuestro país, dando soporte técnico y tomándonos en cuenta para eventos y presentaciones de sus mejores eventos. Más tarde otras compañías hicieron lo mismo para tomar relevancia en la zona, y hasta la fecha Xbox sigue siendo un referente en toda Latinoamérica en cuanto a profesionalismo y trato tanto a socios como a clientes, lo que le ganó el cariño de una enorme base de fanáticos latinos. Te queremos mucho, Xbox. El primer Xbox fue de las pocas consolas que no recibió una versión Slim o algo más pequeña, pero sí se lanzaron varias ediciones especiales bien mamalonas, como la Ice Blue de Halo 2, la verde transparente de Halo 2, la Smoke Black, la blanca cristal y hasta una que promocionaba al refresco Mountain Dew. ¡Cállese y tome mi dinero! Al final, qué genial las consolas exclusivas. El Xbox superó en ventas al GameCube de Nintendo, y afortunadamente, y para el alivio de Bill Gates, el plan que tenía Sony para desplazar a las computadoras con su PlayStation 2 no funcionó, ya que el soporte para ejecutar Linux era limitado. Pero mejor vamos a hablar de los juegos, porque en este por favor, encontramos juegazos exclusivos como Halo 1 y 2, sí. Arcade in Black, Forza Motorsport, no, sí. Project Gotham Racing 1 y 2, Fable, Star Wars, no, a este sí. Republic, sí lo vi. No los jugué, pero sí los vi. Sí, sí, sí. Este no. Sí. No, sí. Sí. Uy, qué genial. Ajá, sí. Sí, sí, también. Sí, güey, sí. Sí, what? Es como si estuviera narrando mi biografía, güey. Los resultados de su flamante consola, que les dio la oportunidad de probar que Microsoft era mucho más que tan solo Windows y Office. Claro que este es solo el comienzo de un gigante que con sus es solo una consola. Es la primera consola, ni siquiera es la segunda. Y PlayStation ya estaban con la PlayStation 3. A su competencia, La Roca seguirá jugando a Xbox, Nintendo se seguirá riendo de Microsoft, Halo 3 estará igual de mamalón, porque en este video no hablamos del Gears of War. Todas estas preguntas serán contestadas en el siguiente video pues de la historia de Xbox. Y bueno, gente, hasta acá dejamos la primera parte de la historia. Güey, qué genial, güey. Me gustó un chingo al chile. Porque la verdad fue muy cansado crear este video. Venimos de editar y de correr, de editar. Está genial, está genial. No creo. No, ya hablando en serio, compartan, suscríbanse, dejen un like, un comentario para que el algoritmo nos trate mejor, porque este tipo de videos sí tardan muy bonito. Semanas en armarse. No, en serio, nos gustan mucho estos videos, pero ¿cómo se tardan en armarse? Sí, se cansa uno mucho. No, ser influencer es muy pesado. Recuerda que la historia de PlayStation y de Nintendo también están en la descripción. Mis redes sociales en la descripción, mi podcast en la descripción, mi canal de Twitch en la descripción y Vendo Quesadillas en la descripción también. Nos vemos en el siguiente video. Yo también voy a poner mi puesto de quesadillas ahí en la descripción. En mi canal principal, ¿no?
Me gustó mucho. Güey, me gustó un chingo, güey. Me gustó un montón la historia de Xbox, güey. Sí lo he visto, pero lo estaba escuchando dibujando, pero ahora lo pude escuchar y ver y estar atento. Me gusta mucho cómo es que de las compañías hubo la era de los videojuegos, que publishers obtener. Yo puedo demostrar que mi consola o que mi sistema es el más genial con un juego. A ver, pues vamos a ver qué tal en la parte 2, pero esa la vamos a ver en el siguiente stream o en el siguiente video.